Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Punto de Vista. Yanni, entramos al segundo mes del gobierno de Trump. Ha sido un mes largo, muy acelerado a nivel global. Parece ser que no se nombró un presidente de Estados Unidos, sino un presidente del mundo de Occidente. Queremos analizar qué está sucediendo, pero en América Latina, en Centroamérica y Sudamérica. ¿Cómo ha recibido y qué ha sucedido? ¿Cuáles han sido esas tensiones claves a analizar en este mes largo, ya en el segundo mes del gobierno de Trump? Bueno, ha sido día tras día vertiginoso porque lo que hemos encontrado es que todas y cada una de las propuestas que se hicieron en campaña, se dice que una vez terminadas las campañas se vuelve a la realidad y empieza la realpolitik. Pero lo que encontramos es que todas y cada una de las propuestas al parecer se van a cumplir. Esto por encima de cualquier perspectiva, digamos, de cualquier bien intencionado en el sentido de entender de que las políticas podrían favorecer incluso a la población norteamericana. Lo que encontramos es, primero, aranceles indiscriminados a socios estratégicos. Los primeros que se anuncian fueron para Canadá y para México, y con una especie de chantaje que no se entiende muy bien, pero debe contener los carteles. Eso no sabemos qué implica contener los carteles por parte del Estado, porque se entiende que México está en esa contención. De eso da cuenta las capturas que han tenido constantemente. Pero también el que reciban cantidades de migrantes, en este caso se está hablando de 3.000 personas diarias, y esto pues da cuenta de deportaciones masivas sin el respeto absoluto de los derechos humanos. Pero lo mismo está pasando con Colombia, con Venezuela, con Brasil, con Panamá y con todos, digamos, los países que tienen gran migración a Estados Unidos. Con relación a los aranceles, pues esto se está convirtiendo en un chantaje. Pues Colombia simplemente, el no recibir unos migrantes que venían encadenados de pies y de manos como si fueran, digamos, extraditados por algún delito. Realmente ninguno tenía antecedentes judiciales, ninguno tenía ninguna deuda pendiente ni con la justicia norteamericana ni con la justicia colombiana. No obstante, el no recibirlos implicó prácticamente una ruptura de relaciones, ¿cierto? Y llevar al vilo cada uno de los acuerdos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio que existe. Lo que estamos viendo es que no hay el respeto mínimo por ninguna regla que haya sido previa al regreso de Trump. Y esto lo que está llevando es a una incertidumbre de cómo tratar a ese nuevo gobierno, que más que lo que decías, más que un presidente de Estados Unidos, parece un presidente global. Hay otro asunto y es el manejo mediático. Se está gobernando a través de redes, se está pensionando a través de medios de comunicación y jugando con lo simbólico. Renombrar el Golfo de México por Golfo de América y la tensión que genera en el Canal de Panamá. ¿Cómo es este juego? ¿Cómo entenderlo? Claramente la disputa por el relato se está dando en todo momento, pero hoy lo vemos más claro. Es decir, el Golfo de América, en vez de Golfo de México, tiene la representación de que América para los americanos, es decir, América para los norteamericanos. Y eso tradúzcalo a lo que pasó con Panamá. Pues si usted no me deja pasar mis barcos gratis, nadie se está dejando pasar gratis, todo lo que dijeron eran mentiras. Pues con una simple observación de documentos se da cuenta de que todos los barcos pagan, de que los barcos chinos pagan, de que en efecto, como en cualquier país, hay una concesión que se hace en una licitación pública, los chinos se presentan, la ganan y son los que manejan, no son los dueños, son los que manejan la operación de uno de los apartes del Canal de Panamá. No es el control del Canal de Panamá, ¿cierto? Sin embargo, se dice que controlaban el Canal de Panamá, porque incluso es gracioso. Los únicos barcos que no pagan cruzando por el Canal de Panamá son los barcos militares colombianos, en función de un acuerdo binacional que existe de cooperación entre ambas naciones por el tema militar, por el tema del control de fronteras. Pero son los únicos barcos que no pagan. De resto, todos los barcos pagan la misma cuota, que además es una cuota internacional, no es una cuota que Panamá coloca a gusto, es una cuota según los canales internacionales y según, digamos, los acuerdos internacionales. Lo que encontramos es que hay, como se hacía de manera graciosa cuando éramos pequeños, que íbamos perdiendo la partida de ajedrez y tirábamos el tablero. Entonces, lo que hay con Trump es un tirar el tablero.
volvamos a repartir todo. Entonces quiero el canal de Panamá gratis y si no lo intervengo, que además fue una amenaza directa. ¿Hay la posibilidad de una intervención militar? Dijo sí. Dijo sí. Lo que quiere decir es que si no, habría otra invasión como ya la que ocurrió. Amén. Pero eso no solamente está pasando allí, llevó a que, no solamente con la visita del secretario Marco Rubio, cambiara todo, absolutamente todo, porque lo que estamos viendo es que cada vez son más serviles cada uno de estos países. Entonces Panamá implica de que va a analizar eso, es decir, que va a sacar a China del manejo de la licitación, es decir, incumplir un contrato para satisfacer a los Estados Unidos, y dos, más grave aún, rompe los acuerdos que tenía ya firmados, suscritos con la ruta de la seda con China, que redunda en garantías para los panameños, pero entonces eso no importa, lo que importa es qué le interesa a Estados Unidos, cómo Panamá puede manejarse bien, comillas, frente a los Estados Unidos. Pero lo mismo se está viendo, lo de El Salvador es absolutamente de un servilismo ya abismal. Es el mismo Bukele quien le ofrece las cárceles, sus megacárceles, porque ahora Panamá, Salvador parece que es una megacárcel a cielo abierto. Para eso es lo que está vendiendo ahora, porque su economía está supremamente mal. Recuérdese que se migraron al Bitcoin y como hoy puede estar a $40,000, mañana a 100,000, luego a 20,000, es decir, es una economía cero para planificar. Y la gente está en los extremos del hambre. No obstante, ofrece su país para traer prisioneros, ya no latinoamericanos, sino también norteamericanos. Es decir, traiga los presos que usted quiera y me los va pagando. O sea, de una indignidad y sobre todo de una capacidad de ofrecer servicios. No viole los derechos humanos en Estados Unidos, viólelos en El Salvador. Bien, también retomar desafortunadamente la lista de volver a incluir a Cuba como países que patrocinan el terrorismo o que lo favorecen, lo cual es ilógico para seguir en esa lógica de principio. Es decir, tenemos una política internacional de la agresión y de la agresión comercial. Es decir, pasamos del poder suave, como se llama, al poder duro. En esa lógica, pues, quita los auxilios, por así decirlo, de cooperación internacional a través de la USAID, siendo Colombia uno de los más perjudicados, porque la cooperación internacional ascendía a más del 70% de cooperación internacional que recibe Colombia era a través de la USAID, aún sabiendo que la USAID es un aparato ideológico político de control y manipulación. Entonces tenemos unas tensiones fuertes a nivel latinoamericano. Parece ser que es una lógica de la obediencia, de la sumisión, la que quiere Trump para América Latina. Claramente, o sea, el ejemplo más claro es Milei. Es Milei. Milei ha hecho más de 100 viajes a Estados Unidos. No obstante, insistir en su lógica de casi replicar vulgarmente, digamos en parodia. Trump lanza una cripto, un meme coin, él lanza el suyo, solo que el suyo es una mega estafa y el otro pues también es una estafa, pero a menor alcance, porque igual lo hace de manera simbólica. No obstante, tanta amistad no le ha servido para que el Fondo Monetario le suelte un solo dinero, un solo peso. Entonces, su economía sigue anclada a las políticas de Washington. Pero lo mismo está pasando con Brasil, ¿cierto? Brasil sigue en negociaciones también con los Estados Unidos, sigue recibiendo cantidades exorbitantes de migrantes y no vemos esa forma de negociar antes de Lula diferente de tú a tú, sino un Lula más callado, más pausado, si se quiere. Lo de Venezuela, digamos, al haber tanta confusión con las elecciones, que si se acepta, que si no se acepta, pues hoy nos despertamos sabiendo de que el acuerdo con Chevron se rompe nuevamente, es decir, nuevamente va a entrar una crisis económica en Venezuela, nuevamente va a haber más migración, pues básicamente porque se sigue dependiendo del mismo producto, y es el petróleo. Digamos, con Colombia, el tema de cooperación claramente va a afectar enormemente, pero no solamente Colombia. El tema en Haití, por ejemplo, sin los fondos, pues Haití es un caos, pero sin los fondos se vuelve más caos. Y creo que es lo que ha buscado siempre Estados Unidos, es que haya un caos generalizado para intervenir. Lo de México es llamativo porque declara 6 grupos narcotraficantes de antaño, de más de 3 o 4 décadas, como grupos terroristas. Y dice algo que es bien llamativo. Dice que como cualquier terrorismo, en la persecución del terrorismo, habrá la posibilidad incluso de intervención.
Esto lo que abre es la posibilidad, no solo en México, porque si se lo está diciendo a México, que es el que cumple, digamos, de frontera y de contención, pues imagínese para cualquier otro país latinoamericano que tiene pocas posibilidades de enfrentarse de manera directa a Norteamérica. Entonces, claramente lo que se está haciendo es, por medio de, digamos, la presión, la extorsión, o usted me obedece, porque hay una palabra que ha utilizado el secretario Marco Rubio que es bien llamativa, y es, nosotros vamos a reevaluar los dineros de USAID siempre y cuando los gobiernos a los que les vamos a dirigir el dinero estén alineados con las políticas norteamericanas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que solamente le van a entregar dinero a quien sea servil con las políticas norteamericanas, es decir, le hace Bukele, le hace Milei, le hace todos estos países. Claro, Milei no le han dado dinero el Fondo Monetario, pero recuérdese que ya aprobaron la base en la Patagonia. Bien, tenemos una situación de presión o una situación en la que la normatividad internacional en realidad Resulta inútil. Las instancias de defensa de derechos humanos también. Es decir, estamos en un momento complicado. Los estados muy poca maniobra pueden tener. ¿Qué le queda a las organizaciones populares en América Latina? Es un repliegue estratégico en el sentido de entender nuevamente lo que el foro de Sao Paulo se habló tanto allí y hoy creo que debe retomarse, y es la unidad por abajo. Es decir, los pueblos unidos desde las organizaciones populares, sociales, buscando no solo gobiernos, buscando la unidad de los pueblos en cuanto a intercambios, no solo culturales, también empezar a pensar lo económico, superando los estados. Esto no parece muy real, pero lo que sí parece real es que el Estado realmente, con Estados Unidos a la cabeza, no va a garantizar la soberanía, ni alimentaria, ni la soberanía personal, ni incluso la soberanía de los derechos humanos. Bien, nos queda la tarea, la gruesa tarea de seguir fortaleciendo formación, articulación y el fortalecimiento también de la unidad popular para hacer frente a estas dinámicas que son de corte fascista, sin lugar a dudas. Y pedirle a los estados que tienen una sensibilidad por lo popular y por la defensa de los derechos humanos que se articulen como bloques en América Latina, porque esto en realidad no lo vemos todavía en perspectiva. Bien, la articulación de los países más proclives a la defensa de los derechos humanos y posibilitar bloques populares de defensa del territorio y la vida. Bien, muchas gracias por este espacio, Gianni, y a todos quienes nos escuchan. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Punto de Vista.